Estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque y hablando de temas que nos apasiona como paraguayos, que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, valorarlos, no es solamente sentirnos orgullosos, sino la acción de preservar todo esto que estamos teniendo. Si la ciencia, hoy estamos festejando lo que es mundialmente la ciencia para el desarrollo y la paz, creo que es un día de análisis, de un análisis crítico que deberíamos hacer todos los que vivimos y disfrutamos de esta tierra. No solamente los paraguayos, los extranjeros que también están acá. ¿Cómo podemos preservar? Y la verdad que en el bloque anterior la doctora Mereles nos estaba dando a detalle de toda esta flora, fauna, que, bueno, en el caso de ella estaba hablando específicamente de la botánica, pero ahora, doctor Janoski, ¿cómo ese equilibrio entre la flora, la fauna, cómo podemos, existe algún modelo, ustedes lo están, desde los estudios que están haciendo y las investigaciones, porque no solamente investigaciones, había hablado la doctora Rojas había mencionado el tema de la aplicación también. Tengo entendido que también están en esas áreas ustedes con todos sus estudios que están haciendo. ¿Es así? Sumamente pertinente, Lilian, la pregunta y construyendo sobre lo que decía Antonieta y lo que decía Fátima. Tenemos conocimiento, conocemos parte de estos productos y estos servicios que nos brinda la naturaleza, pero ¿cuál es la huella? ¿Qué es lo que yo estoy dejando cada vez que yo quiero consumir tal o cual producto? Y tenemos herramientas para hacer todo ese tipo de evaluaciones. Si vamos a construir una ruta, tenemos un mecanismo que está, digamos, respaldado por la ley, que se llama evaluación de impacto ambiental, en donde están obligados quienes hagan estas obras a compartir y socializar. Es ahí donde nosotros como ciudadanía, no importa si sos científico, investigador o no, es importante, por ejemplo, estar al tanto de cuáles son las obras de desarrollo que se están llevando a cabo para saber cuáles son, por un lado, los riesgos ambientales, que no son solo ambientales, son sociales y ambientales. Y por otro lado, cuáles son los impactos. A veces nos confundimos y mezclamos palabras y no es lo mismo un riesgo ambiental que un impacto ambiental. Entonces tenemos, como digo, tenemos todas las herramientas para poder decir, ok, me gusta, necesito esta ruta, necesito sacar este producto, necesito este puerto, necesito este aeropuerto, pero ¿qué es lo que estoy perdiendo de ese sistema natural y cómo de alguna manera lo puedo, a veces cuando uno hace cuentas en la parte económica, social y ambiental, a veces hay proyectos que no van adelante, hay proyectos que no logran, por ejemplo, el financiamiento de los bancos o de la cooperación multilateral, porque son demasiados los impactos que se están dando. Entonces se toma la decisión de no hacerlo. A veces tomamos la decisión de hacerlo tomando ciertas medidas que nos ayudan a mitigar o en algunos casos a compensar. Imagínense ustedes a veces cuando hemos construido una represa, por ejemplo, una hidroeléctrica, que lo que hemos hecho es, como perdemos ciertos hábitats valiosos, lo que hacemos es, por ejemplo, compensarlos asegurando otras muestras representativas de ese mismo tipo de ambiente. Debemos ser un poquito más cuidadosos con nuestros recursos naturales. O cuando escuchás hablar a Antonieta y te dice, miren que con el tema del cambio climático y la variabilidad climática, algunas de las enfermedades que solamente están limitadas al verano posiblemente puedan ser anuales. Entonces, todas estas enfermedades hídricas, escuchar a los científicos, tratar de entender lo que están haciendo y apoyarlos, porque estas cuestiones puntuales que se dicen no se hacen del día a la mañana, se hacen a través de una trayectoria de muchos años de investigación y de muchos años de compromiso. No trabajamos los investigadores 8 horas por día, es nuestra vida y nuestra pasión en la mayor parte de los casos. Así mismo. Me imagino. Y yo quiero detenerme, doctor Janoski, porque me llamó poderosamente la atención en relación a lo que dijo del impacto ambiental o de los riesgos ambientales que pueden llevar algunos proyectos, ¿verdad? ¿Acaso eso no debe ser lo primero que se debe hacer ante un proyecto X? ¿Y acaso eso no debería estar arreglado por el Ministerio del Ambiente?
¿Cómo allí se articula un poco todo lo que ustedes están trabajando? Porque entiendo que ustedes tienen evidencia muy rica de trabajos científicos realizados. ¿Eso se le hace llegar al Ministerio del Ambiente? ¿Hay digamos, un protocolo, un estándar que seguir ante ciertos proyectos? Porque conocemos algunos proyectos, no hace falta mencionar, que siempre te dicen, no, porque hay un riesgo ambiental, un impacto ambiental. ¿Cómo se articula todo eso? Tenemos un marco legal muy sólido, muy fuerte, muy destacado, inclusive que no tiene ningún tipo no tiene, comparativamente es muy bueno, es muy sólido, y hay una evaluación de impacto ambiental que lo que hace es hacer básicamente esto que estás mencionando: evaluar los riesgos, evaluar los impactos, socializar esto, y en base a eso se toma una cuestión. Hacer una evaluación de impacto ambiental no es una actividad, no es una investigación, no es ciencia. Es aplicar, es lo mismo que cuando te vas a hacer un análisis de sangre. O sea, hay un técnico que mide tus glóbulos rojos o tus glóbulos blancos, y es un instrumento y es un dato. Es ese mismo resultado, es el resultado que luego alguien toma una decisión, si me someto o no a un tratamiento en particular. Lo mismo rige para lo que hacemos nosotros. Tenemos evidencias científicas y luego hay decisiones que normalmente son decisiones que van más allá de lo ecológico, son decisiones que son económicas y políticas. Entonces, tenemos por un lado la evidencia, tenemos la ley, y por eso mencionaba que es tan importante participar en las audiencias cuando se socializan esto, porque si no expresamos nuestra disconformidad o nuestra conformidad con ciertas cosas, el marco de la ley lo que hace es permitir que prevalezcan los intereses políticos y económicos ante intereses que podrían ser los intereses ecológicos, ¿no? Pero así más o menos funciona nuestro sistema, y es un buen sistema. Excelente, realmente es una cuestión de lineamientos, es lo que necesitamos, alinear todos esos diferentes entes y los diferentes proyectos y planes de desarrollo en base a ese equilibrio, para encontrar ese equilibrio que bien lo mencionaba el doctor Janowski. Y quiero irme con esta pregunta para cada uno de los investigadores, porque estuvieron hablando, la doctora Antonieta también mencionó ese proceso, esos años, ese gran salto, todo eso que ya se logró. Quiero enfocarme en ese proceso, porque es muy fácil decir, somos científicos, pero ustedes pasaron por un proceso. Y tengo entendido que la doctora Fátima Mereles estuvo hablando sobre eso, y ser inspirador también para aquellos estudiantes que hoy están en la universidad, que puedan entender que todo es un proceso, la vida es un proceso, y también la investigación es un proceso. Y desde ese análisis vamos al corte, vamos a preguntar a cada uno de estos investigadores que nos digan ese proceso personal y testimonio que ellos le pueden dar a los jóvenes, y a la herencia, a la huella y el legado que ya lo había mencionado también el doctor Janowski. Nos vamos al corte y volvemos con todo lo de ciencia para el desarrollo y la paz que estamos dando aquí en Visión STEAM PI. El sol se levanta sobre el río Paraná. Sus aguas corren por el vertedero de Añacuá, por donde pasan millones de litros por segundo sin aprovechamiento alguno. Hoy, comenzamos a escribir una nueva historia. El ruido del rumoroso Paraná se rompe con el rugir de las máquinas y el grito de hombres que trabajan día y noche en el plan de maquinización de Añacuá. Esta emblemática obra significará la generación de 10% más de energía limpia y renovable para beneficio de nuestro pueblo, y lo hará sin ocasionar ningún daño ambiental. Hoy, Añacuá se abraza al río y se erige imponente, convirtiéndose en la obra energética más importante de la era democrática y consolidando cada vez más nuestra soberanía energética. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica. Estamos de vuelta aquí en nuestro cuarto bloque
dejé una pregunta en el bloque anterior que tiene que ver con ese proceso. Así es que quiero que desde ese testimonio de cada uno de ustedes en su área de investigación, en su línea de investigación y todo ese proceso que tuvieron que pasar, que nos den un resumen de qué implica el proceso. Han descubierto, doctora Mereles, empiezo con usted. Usted ha encontrado, o sea, ha podido hallar 4 nuevas especies. Ese proceso, ¿podría hablarnos del proceso para poder llegar a ese logro, a esa meta? Sí, claro. Es entrar en la botánica primero, entrar en la taxonomía botánica, entrar en una parte de ella porque es demasiado grande, ¿no es cierto? Tengo demasiadas especies en el mundo, en diferentes ecosistemas, etcétera. Y luego adentrarme en grupos vegetales, ¿no es cierto? Entonces, todo eso conlleva un proceso. Hoy en día, yo tengo ya bastante experiencia de campo, ¿no es cierto? Y utilizo a la taxonomía para hacer conservación y el conocimiento en la parte ecológica de sistemas de humedales y ecología de sistemas áridos. He trabajado muchísimos años, más de 12 años seguidos en el Chaco. Hice mi tesis doctoral en el Chaco y he visto, por ejemplo, por decirte, cómo uno puede conservar lo que no conoce. Y voy a poner un solo ejemplo para que vos veas que realmente es un proceso. Nosotros tenemos 2 especies muy, muy parecidas, separadas por un frutito distinto que se llama quebracho colorado. Es un árbol emblemático del Chaco, tanto de las zonas áridas como de las zonas húmedas, pero resulta que no son la misma cosa, ¿sí? Pero por muchos años los botánicos la confundieron, pero eso hay que llevarlo bajo la lupa y hay que decir, bueno, esta especie está en la parte húmeda y esta especie está en la parte árida. Entonces, ese es el proceso que digo, pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita disciplina, que no se adquiere solamente con la botánica, no se adquiere solamente con la ecología, se adquiere con la formación integral del individuo. Yo de buenas a primeras no soy una especialista en leguminosas, ni soy una especialista en ciperáceas, tampoco soy una especialista en zonas áridas, no soy una ecóloga de buenas a primeras, pero para nada. Eso tiene un proceso de formación en el cual uno va al campo, uno colecta, trae sus propios ejemplares, uno tiene que con taxonomía decir qué es lo que tengo por ahí, hacer una sistematización de la cuestión, ¿no es cierto? Y entonces ahí puedo hablar con propiedad. Y eso lleva tiempo, lleva sus años, y yo voy comunicando a medida de que voy sacando resultados de todos y cada uno de esos estudios. Cada vez se hacen más complejos. Hoy día nosotros estamos directamente ya trabajando con herramientas que hagan posible que los ambientes sean más resilientes porque el hombre está interviniendo mucho. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. No sé si me expliqué. Totalmente, doctora Mereles. Y en relación a ese gran hallazgo que estaba comentando, en relación a la investigación que estaba desarrollando, yo creo que un gran pendiente que tenemos es el fortalecimiento de la difusión de todo lo que están haciendo los científicos, los investigadores paraguayos. Y desde allí es donde Educanal y Visiones Team PI también quiere colaborar fuertemente para poder llegar a la gente, para que la gente pueda conocer. Hablaba también el doctor Janoski de las audiencias públicas, de los proyectos que se presentan. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos enteramos? Yo estoy segura de que ustedes hacen muchos esfuerzos y no es una crítica, pero yo creo que quizás debamos fortalecer, unir los esfuerzos. Y en ese sentido, doctora Antonieta, ¿qué estrategia le parece que se podría realizar para que se pueda llegar a toda la ciudadanía? Y que no solamente a la ciudadanía en general, sino que también a ese grupo específico, ese investigador o aquel empresario o aquel líder de algún grupo pueda colaborar y enterarse al respecto, doctora. Sí, bueno, en realidad lo que puedo decirte es lo siguiente. Nosotros los investigadores tenemos muchos sueños, ¿verdad? Uno de los sueños que tenemos es justamente poder lograr esa transferencia de lo que es la producción científica para que la sociedad tenga acceso. Eso es un paso que no es fácil,
Yo creo que en ese proceso, como decía Lilian originalmente, eso es un proceso que tiene dos mundos, son dos mundos. El mundo científico, ¿verdad? Que requiere de una metodología rigurosa, de una disciplina por parte del investigador, ¿verdad? Para conseguir abrirse líneas de investigación e irse a través de su línea por años, como explicaba Fátima, ¿verdad? Como ella explicó que durante 12 años ha estudiado y ha tenido que aprender más allá de la botánica, ¿verdad? Para poder explicar muchas veces sus hallazgos, ¿verdad? Entonces, transferir eso a la sociedad requiere justamente de un paso muy importante. Es como tener un traductor cultural de un sector a otro, porque estamos hablando de dos mundos diferentes. Y por eso esa es la importancia que tiene el divulgador científico. La generación o la formación, mejor dicho, de personas que trabajan en divulgación de la ciencia es fundamental, porque son ellos los que interpretan lo que los científicos hacen, que tienen su léxico muy particular y que eso lo transforman y lo demuestran la utilidad que pueden tener estas producciones que originan los científicos. Entonces, por eso es que ha habido un auge muy importante en lo que es el divulgador científico, así como también es muy importante el gestor en la ciencia, que no necesariamente es el investigador el que se sienta a hacer la investigación. El gestor es el que piensa qué es lo importante que se tiene que hacer y a dónde habría que apuntar la investigación para poder producir un desarrollo realmente científico y tecnológico para un país. Y el divulgador lo que hace es justamente llevar a la sociedad, porque en la medida que la sociedad comprenda qué hacen sus investigadores, van a prestigiar al investigador. Y la carrera del investigador necesita ser prestigiada en una sociedad para que realmente pueda producir con comodidad, con estabilidad y no decaer, por ejemplo, en su calidad, ¿verdad? Yo creo que uno de los elementos importantísimos en la ciencia es que se logre divulgar. Y para eso tiene que existir la persona que esté capacitada para eso, para lograrlo. Porque no todos los investigadores son divulgadores. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad de divulgación que puede tener una persona realmente preparada para eso. Excelente. Y ahí una persona o una institución como Educanal. Nosotros somos los divulgadores, entonces, en este caso. Así es que, excelente. Y como para cerrar en un minutito, nuevamente estamos más mujeres. Doctor Janowski, le pido disculpas, pero como para cerrar desde este punto de vista el proceso y la comunicación, si puede darnos un cierre sobre eso. No, desde hace unos 10 años estamos hablando de esto que le dicen en inglés el science telling, el contar la historia de la ciencia. Entonces lo que decía Antonieta es clave, ¿no? El rol que cumplen ustedes comunicando y además entendiendo cómo funciona la ciencia, eso es clave. Y también de darnos la oportunidad a nosotros de poder compartir con la audiencia de ustedes y poder llevar más allá, porque finalmente lo que ustedes hacen queda disponible para que la gente pueda volver a escuchar, a ver los programas, y eso es clave, porque además es lo nuestro, ¿no? Yo, tanto como Fátima, como Antonieta, somos hijos de ese sistema. Vinimos durante muchos años haciendo ciencia, muchas veces poniendo plata de nuestro bolsillo para poder salir a hacer muestreos. Y bueno, en el 2011 nos sometimos a una evaluación de pares, de otros colegas nacionales e internacionales, para poder entrar en este sistema. Creemos en este sistema, lo defendemos y somos muy críticos también con el sistema PRONI que nos contaba Antonieta, pero lo cuidamos porque es una joyita nacional que realmente va a permitir que en los próximos años, porque uno mira la cantidad de jóvenes que tenemos haciendo investigación y queriendo entrar al sistema, y eso es lo que tanto a Fátima como a Antonieta, a mí y a un montón de colegas más, nos mantiene siempre muy activos, ¿no? De cuidar ese diamante que hemos creado y que lo tenemos funcional desde el 2011. Qué buena noticia, doctor Janowski. Tienen muchos jóvenes también, entonces. Eso quiere decir que ustedes están siendo muy inspiradores para que jóvenes también
puedan entrar en este apasionante mundo de la investigación. Bueno, y al respecto ya en el siguiente y último bloque, queremos tener un mensaje inspirador y alentador, Lilian, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que entrar en el mundo de la investigación es algo imposible, que no sé, tenés que tener, no sé, una cantidad de formación para entrar, pero por algo hay que empezar, ¿verdad? Después uno va a ir generando más formación y más experiencia para poder iniciar. Entonces queremos después un mensaje alentador para aquellos jóvenes que nos están mirando, que se puedan también sumar y apostar a lo que son las líneas de investigación. Bueno, con esto vamos al corte, quédate enseguida porque vamos a volver con un mensaje final en este tema y en este mes de la ciencia. Volvemos enseguida. El sol se levanta sobre el río Paraná. Sus aguas corren por el vertedero de Añacuá, por donde pasan millones de litros por segundo sin aprovechamiento alguno. Hoy comenzamos a escribir una nueva historia. El ruido del rumoroso Paraná se rompe con el rugir de las máquinas y el grito de hombres que trabajan día y noche en el plan de maquinización de Añacuá. Esta emblemática obra significará la generación de 10% más de energía limpia y renovable para beneficio de nuestro pueblo, y lo hará sin ocasionar ningún daño ambiental. Hoy, Añacuá se abraza al río y se erige imponente, convirtiéndose en la obra energética más importante de la era democrática y consolidando cada vez más nuestra soberanía energética. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica.